Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otra presentación de Panorama Actual. Panorama Actual es un vocero oficial de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y estamos para proteger y defender los intereses de la clase trabajadora de la República Dominicana y, ¿por qué no, del mundo? Donde quiera que haya un derecho, ahí estamos nosotros en defensa. Como siempre, el destacado periodista y distinguido amigo Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz compartiremos con ustedes importantísimos temas de interés nacional e internacional y por supuesto del mundo que más nos atañe, el mundo sindical y la clase trabajadora. Nino Gracias Peña. Edwin por la presentación. Claro Gracias que a sí. mi amigo televidente por estar ahí. Este espacio es Panorama Actual, un programa que se hace con compromiso de hablar de lo que es el mundo laboral, el mundo sindical, hablar también de lo que es la República Dominicana, el país nuestro. Así El es. país que siempre tiene buenas y malas noticias. Uno quiere que sean más las buenas que las malas, pero esa es la vida. Señores, gracias por la audiencia, gracias por compartir este espacio. Panorama Actual. Arrancamos. Así es. Nino Peña, mira, en enero de este mismo año, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, ADAF, solicitó a CIPEN la modificación de la ley 8701 en su artículo 45 para aumentar de 60 a 65 años la edad para otorgar una pensión por vejez. Eso fue en enero pasado. Hace 9 meses. Como encontró cierta resistencia, nosotros pensamos que eso se habría quedado ya en el limbo, sin ningún tipo de seguimiento, porque realmente trae mucha suspicacia cuando uno ve este tipo de pedidos. Los empresarios, los dueños del capital, generalmente están viendo cambios para beneficiarse ellos. Claro. ¿O es un cambio a la edad de pensión un beneficio para las mayorías que queden ser pensionadas? No. Nos sorprende que ahora recientemente es la CIPEN quien está convocando para tratar el tema de un aumento de la edad igual de 60 a 65 años para el retiro de trabajadores, así como un incremento gradual hasta 5 años de las aportaciones que hacen los empleados y trabajadores del sistema de pensiones y que será presentado en la mesa próxima del gobierno para el tema de la superintendencia de pensiones en CIPEN. Esto realmente ha traído opiniones opuestas, una de ellas es de la CNTD, Claro. por parte de su presidente Jacobo Ramos, y también lo hemos visto en otros comentarios de periodistas colegas, en periódicos, personas que insisten en decir, bueno, pero si aquí todavía hay tantos problemas de pensiones que no han sido resueltas, pensiones que ya debieron ser resueltas años y años atrás, el caso de los cañeros que andan detrás de eso. Claro que sí, claro que sí. Y no sé cuántas otras personas andan detrás de pensiones. ¿Cómo es que quieren ahora aumentar la edad de pensión sin haber resuelto cada uno de esos problemas? Además de eso, Edwin, lo que uno dice es la coincidencia y la rapidez, aunque casi 9 meses, pero es la rapidez en complacer a los empresarios. Así es. De parte de la CIPEN, que es el organismo que la ley creó, la ley de seguridad social para el manejo de las pensiones, porque la ley de pensiones, perdón, la ley de seguridad social tiene tres aspectos fundamentales. Tiene pensión, salud y riesgos laborales. Esa es la parte de pensiones que fue la que primero entró en ejecución de la ley de seguridad social en el 2002-2003. Entró, ¿sabes por qué entró de una vez? Porque hay dinero. Y hay mucho dinero. Entonces tú dices, bueno, señores, yo sé que Ramos, nuestro presidente, gente va a tocar el tema, pero es bueno hay que decir esto, Edwin y amigos televidentes. En la región nuestra de comparación es Centroamérica y Panamá. Así es. La pensión, las AFP allá cobran de interés de un 9 a un 12%. Aquí es un 30%. Un 30% Aquí de un interés. 30%. ¿Y quién se queda con ese 30%? Los bancos. Dicen. Los bancos, los empresarios, los bancos. los dueños del capital. Porque hay que decir que no es CIPEN. CIPEN es el organismo regulador. Los cuartos no están en CIPEN guardados, no. Están en las AFP de los bancos, De los bancos. que así son las que acumulan esos recursos
que le cuentan a usted trabajador, a usted empleado, a nosotros. Todo el que está en el sistema paga una cuota de pensión para al final de la jornada, que ahora quieren subirla de 60 años a 65 años. Es para mandar gente vieja, de barata y enferma, a recibir una pensión que no va a disfrutar, porque además de pequeña, tú ya a esa edad está enfermo, bueno, no está en condiciones, por ejemplo, de disfrutar un espacio de tu vida que es la vejez, que debería ser para el paseo, para la convivencia, porque tú vas a estar ya con los años encima, el tiempo encima, que no te va a permitir hacer muchas cosas. Eso es injusto. Sí. Esas son las cosas que pasan en este país. Y se resalta, Nino Peña, que los grupos dueños de capital, del capital empresarial de la República Dominicana, siempre está tratando de modificar leyes en beneficio de ellos. A favor. Y no es así, señores. Las leyes no se han hecho para minorías. Las leyes se han hecho para beneficiar las grandes mayorías, dígase al pueblo. Pero aquí en República Dominicana a veces parece que la cosa es al revés. Y eso hay que estar vigilante y tener mucho cuidado contra esas acciones. Está el interés de los empresarios por cambiar el código laboral y en ello ver el tema de la cesantía. Está el interés de cambiar el tema que tiene que ver con el porcentaje de trabajadores extranjeros y dominicanos, el famoso 80-20. Quieren ampliar la franja en favor de los extranjeros. Invertirlo incluso. Entonces, perjudicial totalmente para los hombres y mujeres que necesitan trabajar. Esta es una pregunta, ¿dónde está el interés nacional? Sí, porque mira, el asunto de este país es penoso. El asunto de este país es que todavía no lo entienden o no lo van a entender, o no quieren entenderlo. Ningún país en el mundo se ha desarrollado si no cuenta con una clase burguesa, se puede decir así, una burguesía. Vos habló mucho de eso. Con que tenga un criterio nacional, de lo nacional, de la defensa de mis intereses de la nación. Porque aun cuando yo soy dueño de capital y dueño de los medios de producción, yo tengo un país, yo me debo a un país. Entonces yo entiendo que ese país tiene que crecer para yo también crecer. Ahora, si yo entiendo que debo crecer yo nada más, ¿qué va a pasar? Que la gente que está contigo se va a empobrecer, van a crear contradicciones y ni tú vas a poder seguir haciendo y tampoco ellos. Para que no entienden que tienen que ver, no que haya una armonía total, sino compaginar intereses en la medida en que tú puedas crecer, también el otro pueda crecer. Ahora, si tú entiendes que solamente en este país de Duarte, Sánchez y Meyer, pero vive tú solo, entonces la cosa está mal. Vivo yo solo. Yo hago ley para, como tú decías, yo hago una ley para mí. Para mí. Entonces, ven acá. ¿Y los demás? ¿Qué se persigue, por ejemplo, con incrementar, subir el tiempo de pensión de 60 a 65 años? El argumento pobre de decir que este es un país joven. Oye bien, fíjate dónde va la cosa, que este es un país joven, que este es un país que tiene una juventud que puede llegar a esa edad sin ninguna dificultad y que además los márgenes de ganancia no van a ser tan grandes, no van a afectar tanto a los trabajadores porque son 5 años más. Y que se puede esperar porque eso les redundaría en beneficio, acomodaría más cotizaciones, más recursos para que su pensión sea mayor. No deben esperar 5 años más. La pensión se establecida a 60 años. Se supone que una persona que trabajó 25, 30 años de su vida, porque, por ejemplo, ¿cuál es la edad productiva de la persona? 20 años para arriba, no es así. Entonces, si tú trabajas 30 años, son 50 años. Si te metes, son 40 años. Se supone que tú necesitas un tiempo de tu vida para el esparcimiento, para la educación y para entregar tus actividades, porque tú cumpliste ya como ciudadano. Cumpliste con el trabajo de tu país, a tu nación, entonces tú necesitas que eso se te devuelva. Ajá. Entonces te vamos a llevar viejo y enfermo a una pensión. No, es increíble. Es increíble. O sea, hay un plan muy definido por parte de la clase empresarial de la República Dominicana en modificar el Código Laboral, en modificar la Ley de Seguridad Social, en los aspectos que le hemos mencionado. Pero hasta ahora es una propuesta. Si ven aquí la propuesta. No, es propuesta, pero el plan existe. Sí, okay, o sea, hay un plan macabro, hay un plan intencionado. ¿Quiénes deben decidir? El Congreso. Bueno, el Congreso precisamente fueron entrevistados algunos congresistas
del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana, ellos afirmaron que lejos de modificar el Código de Trabajo para favorecer la contratación de mano de obra extranjera, en el país debe hacerse cumplir la disposición que establece el 80% de la contratación de los trabajadores que deben ser dominicanos. Esa es una. Esa es una. Y la otra con la ley de seguridad social, que la propuesta de CIPEN, claro que sí, tiene que ir al Congreso necesariamente, y los legisladores tienen en sus manos decir al país si favorecen al gran capital o favorece a la gente que lo eligió, que son los más, que son los trabajadores y son la gente del pueblo. ¿A quién va a favorecer? El resto está planteado. Vamos a ver qué va a pasar después. Si finalmente son los intereses económicos que van a primar y van a presionar para que los legisladores se vayan a favor de ellos, o la conciencia nacional, el interés nacional va a primar sobre esos intereses. Yo espero que sobre el tema de la seguridad social, el tema de ampliar la fecha de retiro, la edad de retiro, los legisladores mantengan posiciones como esta que han externado cuando fueron consultados sobre esta situación. Pero sí vamos a ver cuál es la opinión de la CNTD, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, en la persona y voz de su presidente, Jacobo Ramos. Veamos. CNTD, en defensa del trabajador dominicano. Mira, lo primero es que nosotros señalamos de manera muy clara que la deuda social acumulada que tiene el Estado dominicano con las administradoras, con los trabajadores del país, en el caso del sistema de pensiones, es un asunto grave. Hay miles de trabajadores que van cada semana a protestar frente al Palacio Nacional pidiendo que le otorguen su pensión, que ya ellos tienen un derecho adquirido, porque el sistema fue injusto. Y las cotizaciones que se aprobaron para ese sistema, nadie sabe dónde están. Muchos dicen que están en manos del sector empleador, que no pagó los recursos al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y por eso en este momento no se puede establecer una pensión para un trabajador. Ese es un caso. El otro es que las tasas de reemplazo que van a tener los trabajadores como resultado del bajo salario que se paga en la República Dominicana, cuando le corresponda pagar la primera pensión de este sistema, que se creía era para resolver justamente esa inequidad, señores, no se va a poder resolver porque las tasas de reemplazo andan por 22%. O sea que un trabajador va a recibir entre 5 y 6 y 7 mil pesos por su pensión cuando comiencen a salir las primeras pensiones. ¿Qué significa eso? Que estamos frente a un círculo vicioso del sistema, que evidentemente no va a garantizar pensiones que respondan a las necesidades de la clase trabajadora dominicana. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que en medio de una insatisfacción que ni el sistema anterior ni este sistema ha podido satisfacer, vamos a hablar de aumentar la edad de pensión? Eso se hace en los países en donde, señores, las personas cuando cumplen la edad de pensión se le otorga la pensión, y encima de eso la pensión anda en tasa de reemplazo de 90%, o sea, pensiones dignas, que los trabajadores retirados pueden vivir con esas pensiones. Pero en la República Dominicana, en donde hay una incertidumbre inclusive con el sistema, porque no sabemos si cuando correspondan esas pensiones en el año 2028, 2033, como se ha dicho, señores, vamos a tener pensiones que satisfagan las necesidades de los trabajadores. ¿Cuál es la posibilidad de que no sea así? Porque aquí los salarios son muy bajos y lamentablemente hemos estado planteando que tiene que haber una reforma en materia de pensiones en la República Dominicana, en materia de seguridad social. Sin embargo, cuando aparece la reforma, lo que se plantea es una reforma parcial que no satisface las necesidades de los trabajadores, que en último caso son el objeto de la seguridad social. Por esa razón, nosotros entendemos que eso no es prudente, que es extemporáneo estar planteando que se aumente la edad de pensión en un país que no hemos podido satisfacer la pensión justa, adecuada, satisfactoria para los trabajadores y trabajadoras dominicanas, y donde hay una deuda social acumulada tremenda, y lo que dice el sistema que hace 15 años se formuló es que la deuda se va a aumentar. Entonces nosotros estamos en contra de ese aumento de la edad de pensión. Primero tienen que hacerse estudios, primero tienen que satisfacerse las pensiones que están pendientes de los trabajadores, para luego entonces hablar, porque estaríamos frente a un sistema que evidentemente lo que busca es la protección del capital y no de los y las trabajadoras de la República Dominicana. CNTD, en defensa del trabajador dominicano.
señores, Bueno. ahí estaban las opiniones del presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, respecto de este tema que está en el tapete, y es la intención que tiene el sector empleador en aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años de edad. No, yo seguro que eso no pasa, eso no va a pasar. No va a pasar porque sencillamente se conjugan muchos factores, y el principal es el factor humano. El humano, porque la referencia ¿cuál es la referencia en este país? Que la gente se vaya viejo y enfermo para su casa, con 60 años menos, por el trabajo intenso, por la pobreza, por los bajos salarios, y porque lo que ganan no le da para satisfacer las necesidades básicas de la vida como persona. Entonces se van en condiciones pobres, difíciles. Subirlo a más tiempo, eso no va a pasar. Ahora, yo sé que no va a pasar porque primero está la gente están los trabajadores, está el mismo pueblo que se va a unir a defender que eso no pase. Sin embargo, Edwin, yo no quiero dejar pasar por alto, como comentar, este afán del empresario y lamentablemente, que lo tiró una vez como una bola el ministro de Trabajo, Monchi Fadul, de que había que permitir que los otros extranjeros, haitianos, pues la ley se permita que trabajen más y que bueno. Óigame una cosa, yo no sé en qué país estamos viviendo, pero preocupa muchísimo que el ministro de Trabajo, el encargado de velar por los intereses de los trabajadores dominicanos, defender, porque el Código de Trabajo es su libro, ¿no es así? Así es. El Código de Trabajo es lo que al país en conjunto es la Carta Magna de la República. Todos nos vemos a ella. Entonces, el Código de Trabajo es la Biblia del Ministerio de Trabajo. Tenemos eso por ahí y eso establece que es 80-20. Entonces, el responsable de ese ministerio dice que no, que eso hay que cambiarlo. Porque son los intereses económicos empresariales los que presionan en ese sentido para que esto cambie. Señores, pero un país con una tasa de desempleo tan alta, tasa de desempleo alta, con dificultades económicas comprobadas, pese al crecimiento económico establecido, el empleo no crece en función de cómo marcha la economía. Dicho por el PNUD, dicho por el BID, dicho por el Banco Mundial, por todo el mundo. Así Bueno. es. Entonces, uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe que se quiera desplazar a los mexicanos que están trabajando para pagarle tres cheles al extranjero? El extranjero es la mano de obra haitiana que nosotros hemos dicho cantidad de veces aquí que no somos ni anti ni pro haitianos. Pero hay que defender el interés nacional. ¿Cómo es que el ministro de Trabajo se pone en esa situación a ponerse de acuerdo con Es los vergonzoso. Pero es más aún vergonzoso. todavía, Edwin. Me preocupa muchísimo, y también caigo el tema ahora para darle vuelta a esto, que el flamante presidente de la Junta Central Electoral diga que el país debe a ese cargo de hacerle a Haití su registro civil. No, pero por Dios. Entonces tú dices, bueno, No son cosas que todavía tú uno no dices, entiende. tú dices, bueno, No, pero ven acá, es que hay un plan. No. El ministro de Trabajo te dice a ti que está de acuerdo que se cambie la ley 80-20 se invierta. Entonces sean 20 extranjeros, ¿cómo es? 20 dominicanos y 10 extranjeros. Según lo que plantea él, ¿no? Y el presidente de la Junta Electoral, que es el organismo que tiene que ver con la identidad nacional de los dominicanos, te diga a ti que nosotros tenemos que ir a Haití a resolver Hacerle su un registro problema civil. fundamental. ¿Tú te acuerdas que el embajador haitiano que estaba aquí cuando Martelly lo votaron? Sí, Lo cancelaron. claro, cuando dijo que ¿Cuál dijo Haití no tenía regularizado no ese tiene tema. interés en hacer ese Ni punto tiene de interés. Lo Él votaron, dijo, lo no. sacaron de una El problema de vez. Haití es que el gobierno no tiene interés en regular a cada habitante de ese país. Lo cancelaron, esa es la verdad. A santo de que es señor Ministro. Guzmán, ¿cómo se llama? La Junta. Castaño Guzmán. A santo de que don José Castaño Guzmán, el país tiene que asumir la responsabilidad de resolver un problema en Haití, cuando ese país tiene que resolverlo él. Que el mismo Juvenal Moïse, el presidente, dijo que en Haití era difícil el asunto del derecho electoral porque hay intereses que se ponen. El presidente de la República de Haití dijo eso. Como si no fuera suficiente el tema que tenemos con las parturientas. Pero otra cosa más. Con el dineral que estamos Pero a eso ganando voy, con las a eso parturientas voy. haitianas. Entonces, todavía vuelve y bota la bola. El flamante presidente de la Junta Electoral dice que hay que construir 2 grandes hospitales
de maternidad en la frontera para evitar que la haitiana entre al país. Y entonces nosotros resolvemos también el problema del territorio Haití. Para que hagan lo mismo con la universidad que construyó Leonel Fernández, que pusieron allí una estatua, creo que era de Duarte. Y la tumbaron. Y la tumbaron. La tumbaron por el odio. Por el odio. Por el odio que sí hay de aquel lado para este lado. El odio. Por el Entonces, odio. entonces, Eso es. Entonces tú dices, venga acá. No. Mira, Edwin, nosotros vamos a poner pendiente mal. Y parece ser que el populismo se ha adueñado de este país. Porque el populismo es ese. El populismo es que yo me pongo a tono con lo que diga todo el mundo sin importar que tenga razón o no. Y si la prensa me dice eso, y yo no tengo que ir por ahí para no contradecir a la mayoría que dice eso. ¿Cuál mayoría? El interés nacional está por encima de supuesta mayoría circunstancial del momento. Entonces, señor presidente de la Junta, mire, usted está totalmente equivocado. El país no puede asumir, en ningún momento, arreglarle el problema de derecho civil a Haití, porque esa es una nación, fallida o no, que se arreglen los gringos, Estados Unidos, o Francia, o Venezuela, o Canadá, que siempre han mostrado interés en esa nación. Incluso Haití le paga a Francia todavía de 1804 cantidad de dólares por haberle otorgado la independencia por el problema. Que asuman ellos, nosotros no. No lo estamos para asumirnos nosotros como nación, como país, como pueblo. Y tampoco tenemos que resolver el problema del territorio de Haití. Si ellas vienen aquí a parir, que se van, en eso se van casi 7 mil millones de pesos del repuesto de salud. Y si usted quiere, vaya ahora mismo a la maternidad San Lorenzo de Los Minas y vaya, para que usted vea. Vaya. Que son no solamente minibuses llenos no solamente es en la frontera. No es que vienen aquí, porque es un negocio. Vienen también, hay un negocio con eso. Eso me recuerda a mí. No diga eso, óigame una cosa, no vamos a decir eso, porque la nueva generación de dominicanos, nosotros que somos dominicanos, nosotros nos perturba y nos duele y nos molesta escuchar de gente como usted, que tiene una función pública tan grande y tan responsable, decir que le arreglemos el problema de Haití. No, señor. Claro que no. Así es. Mira, claro que no. Yo recuerdo que cuando Balaguer era presidente, le estaban proponiendo crear asentamientos en el lado dominicano de haitianos y con el apoyo de las organizaciones internacionales, ONU. Tú sabes que hay uno en Puerto Plata, hay uno. Yo no sabía. En Puerto Plata hay uno que lo hizo Canadá. Bueno. O uno establecido con casas y viviendas. Sí, pero que eso se corrigió. Y Balaguer dijo que no, que de ninguna manera él podía aceptar eso, que si lo podían hacer muy bien al otro lado de la frontera. Y dentro de todo lo que dijo, él dijo la siguiente expresión: sería para mí un auténtico despropósito aceptar el asentamiento de haitianos en tierras dominicanas. Una negación y una ofensa a la memoria de tantos y tantas dominicanos que todos lo sacrificaron por la patria, por esta patria de Duarte, Sánchez y Mella. Vámonos a la pausa. Panorama Actual. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón,
El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45.000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Señores, qué bueno que continúan con nosotros aquí en Panorama Actual. Miren, el ciclón, el huracán Irma, llegó a las cercanías de la República Dominicana después de causar estragos en todas las Antillas Menores, estragos en Cuba, estragos en la Florida, Miami, toda esa zona. Todo un huracán. Pero anterior a eso, la República Dominicana estaba sometida a un huracán social, un huracán de tristeza, un huracán macabro, un huracán de dolor y de daño, con tantas muertes de jóvenes que se produjeron en tan pocos días. Sí, o sea, varias muertes de jóvenes en pocos días que se sumaron a las tantas otras que han pasado. Pero estuvimos en medio de ese huracán, llegó el huracán Irma y todavía seguimos, señores, sometidos a ese huracán que no nos deja tranquilos, que no nos deja en paz, Nino Peña. Bueno, el caso de la Irma destapó muchas cosas. Sí. Entonces uno se da cuenta que entre los refugiados que habían en una casa en Montecristi, hay una niña de 11 años que está embarazada de 7 meses, que de una relación permitida por los padres. Oye bien, permitida por los padres porque el papá de la niña dijo a la prensa con una sonrisa socarrona que ellos se gustaban. Se gustaban y le permitió que el muchacho, pues muchacho, 17 años, viviera con otra menor junto en una casa y entonces se fue. La niña volvió de su padre embarazada, ya está embarazada, de 7 meses. Algo anda mal. En esta sociedad. Algo anda muy mal, sí. Esa permisividad de aceptar como buena y válida una relación anormal, por eso es anormal en todos los sentidos. Incluso hasta de chancearla, hasta de felicitarla y hasta de saborearla de parte de uno de los padres. Nosotros nos mandan el mensaje de que esto anda muy mal y que esto hay que corregirlo rápido. Volvemos al tema de la educación. Mire, lo fundamental en un país es la educación. Mírenlo cuando usted lo vea. Mírenlo cuando usted lo vea, te va a decir que Singapur, que los países del Asia exitosa, Singapur, Tailandia, Islandia, Taiwán, que tomaron la educación como base fundamental, igual los países nórdicos, Estados Unidos y Europa, como pilar de su desarrollo. No den ustedes, y con esto no quiero decir que no sepan,
que todavía muchos dominicanos no conozcan los métodos anticonceptivos, el preservativo o el condón, la pastilla como se llama, qué sé yo, todos los métodos que existen. Porque existe un tabú, existe un dogma de un sector de la iglesia católica y también protestante que se oponen y ven como un pecado que en la escuela se enseñe la educación sexual. Y que se distribuyan métodos anticonceptivos. Es que es inevitable. Óigame, la cosa es inevitable. Así y es. no es una deshonra. Aquello de que la niña es virgen y que se casó virgen o no, eso es del pasado. Esa parte se está superando. Lo que importa es la persona, el ser humano. No es si es virgen o no. Eso Así está en el es. pasado ya. Instruir a los muchachos, a las muchachas sobre la educación sexual, sus implicaciones y sus responsabilidades, sobre todo sus responsabilidades. Hasta cómo usted puede llegar a frustrar su vida y la otra persona, en el sentido de que una criatura que usted no puede asumir porque usted es menor de edad y que entraña un compromiso de ambas partes, puede dañar 2 vidas, 3 vidas. Y eso es multiplicar pobreza en un país como nuestro, que tiene tanta pobreza y tanto nivel de pobreza tan alto, tan elevado. Insistir. No hay que buscar culpables de si fue él o ella o no. Insistir en que es necesario darle una respuesta macro a este problema, que es que se permita de nuevo, sin ningún tabú, sin ningún dogma, la educación sexual científica en las escuelas, que se enseñe como tal, como una ciencia, no como un divertimento, no como un relajo, con seriedad, con responsabilidad, para que cosas como esta no sigan ocurriendo, lamentablemente. Así es, mira, la niña, 11 años, 7 meses de embarazo, cuando tú haces los cálculos, tú debes suponer que esa relación comenzó teniendo ella 10 años. 10 años y tanto, claro. 10 años y tanto. Sí. Y quizá antes, quizá a principios de sus 10 años, hasta que quedó embarazada. Dice el padre, Nino Peña, que el muchacho llegó a la casa como un amigo. Oigan esto, padres y madres, que llegó a la casa como un amigo, se aprovechó de la ingenuidad de su hija y se presentó como un amigo. Y supuestamente luego del embarazo, él huyó del lugar. Y más nunca ha aparecido. Sí. Entonces, una pregunta. ¿Se puede evitar que los adolescentes tengan la curiosidad de iniciarse sexualmente? Quizás es muy difícil. Eso es humano, un problema humano. Es un asunto humano. Claro, claro. La educación en la casa es fundamental, la orientación es fundamental para eso. Pero aún así, en todos los tiempos han pasado situaciones como esa. Entonces, ¿cuál es el mejor mecanismo? La correcta educación en el hogar y en las aulas, como tú acabas de decir. Claro, claro que sí. Que se hable claramente y científicamente. Que se le enseñe incluso el uso del condón, del preservativo. Que se le enseñe incluso las pastillas anticonceptivas, cuáles son. Porque digamos que esa niña se haya iniciado de esa manera. Ella no estaría embarazada si tuviera el conocimiento quizás de que su pareja debe usar un preservativo. Tuviera información correctamente. Que no es correcto por los daños, sí, por las enfermedades que pueden transmitirse sexualmente sin una protección, hasta evitar un embarazo. Ahora, hay otro aspecto. Aquí se tiene que hacer un trabajo y decirle a la gente, a los dominicanos y a las dominicanas de todas las edades, que la ley prohíbe tácitamente que las personas tengan relaciones antes de los 18 años. Tácitamente, no es que lo dice explícitamente. Pero cuando te habla a ti de que un adulto, ¿verdad?, no puede tener relaciones con una menor de edad, sea hombre o sea mujer, te está diciendo que hay un límite o un año de inicio para esa vida marital, sexual, que es la mayoría de edad. Claro, claro. Es un límite que deben conocer los jóvenes, varones y hembras, y recalcárselo a los adultos. Mira, la ley establece, Nino, si los padres de esa niña deciden acusar al joven de 17 años de violación, sí, correcto, o de aprovecharse, como dicen que sí, eso es, ¿cómo que se llama? Bueno, aprovecharse de ella. Como él tiene más de 13 años, la ley pesa sobre él. La ley que rige
los hechos para niños, niñas y adolescentes, pudiera condenarlo entre 2, 3 años a 5 años de cárcel. Por eso. Pero los jóvenes... Porque se imputa como una violación. Se pudiera imputar como una violación. Una violación, correctamente. Sí. Sí, Se pudiera imputar. Como una violación. Hay padres, Nino Peña, hay padres que en relaciones consentidas entre una jovencita de 12 años con uno de 17, han metido preso a los muchachos, lo han sometido a la acción de la justicia. En relaciones consentidas, que no es una violación per se, sino que el jugueteo lo llevó a eso. Pero se establece que la edad de él frente a ella, él debe conocer más que ella. Aunque ella sea también inteligente, si sea una niña despierta. El código procesal actual dice te imputa que después de 13 años de edad, un joven, hembra o varón, si comete un hecho punible por las leyes, puede ser sometido. Se imputa como una violación. Sí, puede ser sometido. Entonces, hay que educar también eso en las escuelas, no solamente enseñarle, mire, esto es un preservativo, esto es el condón, mire que esto es un anticonceptivo, mire que si usted tiene relaciones, usted va a quedar embarazada. Es que hay que decirle que hay leyes que castigan eso. No, y que además otra cosa. Hay leyes. Desde la violación de un hombre hacia una mujer, también la violación de una mujer con un menor. Eso también está castigado en este país. Y en muchos países del mundo. Entonces eso hay que enseñarlo, hay que educarlo en las aulas de la República Dominicana. Decirle que hay consecuencias, que su vida puede torcerse, perderse. Claro, un régimen de consecuencias. Si se somete a esa situación, si llegan a eso, su vida va a cambiar para mal. Puede dañar la vida de ella y tuya también. Nino, el caso de Marlon Martínez con la jovencita que él asesinó, es la misma diferencia de edad. Cuando ella tenía Emily, 12 años, él tenía 17, más o menos. Cuando él tenía 12 años, tenía 17. Una relación que los padres consintieron, no sabemos por qué, pero en los campos eso es muy frecuente. Por beneficio, por interés, porque pero esa relación daba al traste con una condena, si no por violación, por seducción. Y la matan por ser pobre, precisamente. Sí. Por ser pobre. Sí. Porque la mamá entendía que su hijo es sangre azul, su hijo no puede tener una hija con una mujerita pobre del barrio. Ahí están, enfrentando la justicia. Perpetua, No solamente la justicia de los tribunales. 40 años de cárcel. Sino la justicia social. Claro, que es peor todavía. Que es peor. Miren, a ellos los pueden soltar. Si los sueltan, lamentablemente tengo que decirlo, y lo encuentran en esa comunidad, no quedan vivos. No quedan vivos. Claro que no. Pero aún quedaran vivos, la justicia ya los condenó. Es como si decir, ya no sacarán cabeza más nunca. Por eso tan grande. Entonces, reiterar sobre estos temas, señores, que nos tienen tan confundidos. Estos huracanes que están afectando a la sociedad. Antes que vayamos a la pausa, la niña de Gualey, que también fue asesinada. ¿La de Gualey o la de Sabana Perdida? Sabana Perdida. De manera misteriosa, asesinada, que salió, señores, una niña de 16 años. La van a buscar a su casa a las 11 de la noche para irse a ver la discoteca. Eso no puede ser. No puede ser tampoco. Eso no puede ser. Entonces, tú dices, bueno, ¿y por qué la matan? Bueno, no hay que matarla. Pero tiene que haber prevención. Que ella vive con una abuela ciega, incluso. O sea, no tenía a alguien que la controlara. ¿Tú entiendes? ¿Por qué tiene que haber controles? Claro que sí. Quizás la abuela durmiendo a esa hora. ¿Tú vas a dejar que tu niño, tu hija salga a bailar esa hora? No, que no puede ser. Pero la forma en que murió realmente todavía en duda. Da sospechas. Claro. Veo que hasta ahora lo que se trata es una detención por accidente. Aunque le hayan cantado una coerción de 3 meses, es una medida de coerción por accidente de tránsito. Pero la forma es cómo la niña muere. Bueno, la versión de... ¿Por cuál cómo la niña muere? La versión que yo leí, que dijo el conductor del vehículo, es que otro vehículo le impactó y que ella se salió del vehículo. Bueno. La versión que dio la madre del joven es que el vehículo cayó en un hoyo y al brincar la niña se salió del vehículo. 2 y 3 es que intentaron violarla, al negarse, la ahorcaron. Entonces algo extraño ahí, porque lo más simple en este país, hay que decirlo, es tú declarar un accidente de tránsito cuando las cosas están claras. O sea, cuando las cosas están claras en un accidente de tránsito, tú no tienes que hacer más nada que decir la verdad, porque fue un accidente de tránsito. Pero ahora están hablando mentiras, están torciendo la situación,
que si la niña presenta unas huellas en el cuello que se corresponden con algún tipo de presión sobre él, que puede provocar asfixia, y etcétera, etcétera. Y a propósito de eso, Nino, de las personas que no tan claros los hechos, la joven que murió, que le quemaron el rostro y que se inculpa a su padrastro. Al padrastro. Todavía yo no he visto en ningún sitio que digan por qué murió. Al padrastro, que dice la prensa que era que él la violaba o tenía una relación y que ella tenía un novio extranjero y que el tipo tenía celos. Y por eso matan a la muchacha. Sí. Pero hasta ahora yo no he visto ningún experticio, ninguna declaración, ninguna publicación que diga por qué murió la joven. ¿Cómo murió? ¿Ahorcada, apuñalada, baleada? ¿Qué es lo que pasa? Que eso no lo dicen. ¿Qué es lo que pasa? ¿O murió simplemente porque le rociaron lo que sea en la cara y le prendieron fuego? Hay gente que sobrevive a eso. Claro. Hay gente que sobrevive a eso. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las que esta joven murió? Eso es algo que tiene que explicarlo todavía. La sociedad demanda que se le explique claro, eso. Que la Procuraduría General de la República establezca todas estas causales por las cuales esta joven, y el caso de Emily está aclarado, que fue un brutal y vil asesinato de su exnovio y su suegra. Los demás casos tienen que ser esclarecidos pero ya. Es un problema que la sociedad necesita que se crezca para la tranquilidad nuestra, y la acción de la justicia debe hacerse sentir en lo máximo. Esta gente no puede ir a un juicio de que, ¿cómo se llama? Habeas corpus, libertad condicional. No, eso es una condena pura y simple. Así pura es. Y simple. Bueno, señores, nosotros esperamos que estos huracanes que nos afectan, huracanes morales, se paren. Porque creo que leí recientemente que alrededor de 4 mujeres morían diarias en la República Dominicana, víctimas de violencia de sus parejas. Entonces eso es bastante penoso. Bueno, señores, antes de la pausa, el país ha sido escenario de un intento más porque Venezuela encuentre la paz. Vamos a hablar de eso después. Sobre esto vamos a hablar cuando retornemos aquí a su programa de hoy, Panorama Actual. Panorama Actual. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, cumpliendo con su objetivo institucional de proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema previsional, reconoce la importancia de que el ciudadano se empodere de sus deberes y derechos establecidos en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En ese sentido, identificó dentro de su Plan Estratégico 2016-2020 la necesidad de crear una escuela de educación previsional con el propósito de promover el conocimiento del Sistema Dominicano de Pensiones a través de diversas acciones formativas como charlas, cursos y diplomados que provean información efectiva a la ciudadanía en general. En ese aspecto, se realizará un trabajo en conjunto con las escuelas, universidades, empresas y demás entidades vinculadas al Sistema Dominicano de Seguridad Social para el fortalecimiento de la cultura previsional. ¿Qué esperas para capacitarte gratis? Escuela Previsional, educando hoy para tu garantía del mañana. Diversificar los servicios de préstamos, abrir nuevas oficinas, fomentar la solidaridad entre sus socios, ha convertido a la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras Copuraced en una empresa modelo del sistema cooperativo dominicano. Servir bien a nuestros socios es nuestro principal objetivo, porque sirviéndole bien lo hacemos dueño de nuestra cooperativa, su Copunaced. Copunaced, la cooperativa de las enfermeras dominicanas. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Para pasar mi vejez tranquilo y vivir sin preocupación. Trabajo en la construcción, construyendo con mi esfuerzo la zapata de mi pensión. La construcción es mi pasión y el FOPECON el garante de mi pensión.
El FOPECONS exhorta a los ingenieros privados y a las instituciones del Estado a cumplir con el pago del 1% que ordena la Ley 686, Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro es construir tu futuro. CNTD, en defensa del trabajador dominicano. Nosotros entendemos que ha sido una irresponsabilidad de los funcionarios de este gobierno dejar sin servicio a los trabajadores portuarios, a los trabajadores de la construcción, así como a los trabajadores móviles ocasionales. Nosotros exigimos al presidente del Consejo de la Seguridad Social, del Instituto Dominicano de Seguro Social, a que busque una salida satisfactoria en beneficio de los trabajadores móviles ocasionales. De lo contrario, nosotros ocuparemos el Consejo Nacional de la Seguridad Social, así como también el Hospital del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, para que se respete el derecho de los trabajadores. En defensa del trabajador dominicano. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Bueno, señores, en esta semana pareciera que se iba a producir un inconveniente, un malestar, porque se había convocado un encuentro para conversar entre el gobierno venezolano y la oposición del gobierno venezolano, mediada por República Dominicana y Zapatero, creo que es. José Luis Zapatero. José Luis Zapatero. El presidente de Gobierno. Y resulta que se presentó la parte dominicana, se presentó la parte del gobierno venezolano, y la parte de los opositores venezolanos se ausentaron. Y allí salió Zapatero, salió Miguel Vargas Maldonado, que es el canciller de la República, salieron sin dar explicación, dejando en ese momento como un aire tenso de incertidumbre. Pero parece que las cosas han ido mejorando. Sí, yo creo que es de rigor decir que el país antes fue escenario, una cumbre que se hizo en el país, entonces el presidente era Leonel Fernández, y el conflicto que había entre Ecuador y Colombia, los presidentes Uribe, que ya no está, y tampoco está Rafael Correa. Pero sí, el país fue testigo de esa intención de llegar a acuerdos de paz entre ambas naciones. Ahora, vuelve el conflicto suramericano, en este caso de Venezuela, aquí al país, para plantear una salida a un problema grave que pasa en Venezuela, que es un problema de ingobernabilidad, así se llama eso. Es imposible dirigir un país con la gente en la calle, con un gobierno que respeta las leyes en todos los sentidos, un gobierno que le creó un Congreso paralelo al Congreso de su país. Se inventaron una famosa asamblea constituyente que es ilegal. Ahí los legales son lo que eligió el pueblo venezolano en las urnas, y se dio un Congreso y ganó la oposición, y ese es el Congreso que debe regir en Venezuela. Sin embargo, Maduro, en su afán de conocer todo y asumir una posición claramente de dictador, quiso anular ese Congreso, que no lo va a anular, para manejarse con una supuesta asamblea constituyente que no es tal. El caso ha venido aquí en República Dominicana con la presencia del destacado político internacional que es José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno español. El propio Medina, el presidente Medina, que ha mostrado un interés personal en que esto se resuelva. El canciller Valga, Miguel Valga, y los representantes de la oposición y los representantes del gobierno venezolano. En principio, a nosotros nos causó que Maduro dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que iba a enviar a un alcalde de un municipio de Caracas. Eso es casi denigrando la solemnidad de esa intención, porque aunque alcalde sea de su partido, sea de su gobierno, estos casos ameritan de él como presidente de la República, del vicepresidente de la República o de su canciller que ha estado aquí. De él sí, no sé el nombre de él sí, que no me acuerdo el nombre de la señora, pero el hecho cierto es que a nosotros nos llenaría de muchísimo orgullo como país, como nación y como pueblo, contribuir a que Venezuela alcance la paz, el país donde albergó a nuestro fundador de la República, a Duarte, ahí murió, y a nosotros nos une un lazo de amistad profundísimo,
reales como Venezuela. Ojalá que ya que salga la fórmula, el estilo, llámale como usted entienda, la tesis, la que usted quiera ponerle, para que Venezuela vuelva a la paz y que ese país se enrume por los caminos del desarrollo que tanto lo necesita, ¿no? Si Venezuela no llega a un entendimiento, el gobierno venezolano con los grupos de oposición, y se empieza a mejorar la situación de vida que están pasando esos nacionales, que es difícil, es terrible. Claro. Venezuela posiblemente va a terminar en lo siguiente. Si no intervenida es una guerra civil por Estados Unidos, si no interviene por Estados Unidos, va a concluir en una guerra civil. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, que va a generar miles y miles de muertos. ¿En qué parará eso? Ustedes saben qué ha pasado en países de América que se han producido guerras civiles. La de El Salvador, por ejemplo, que aún yo era un muchachito, creo que llegué al cine a ver imágenes documentales que pasaban en el cine en entonces. En los 80. Eran escenarios dantescos, terribles. Y qué no decir algo que no fue tan parecido, pero fue bastante fuerte en la República Dominicana, la guerra del 65. Sí. Bastante fuerte, bastante terrible. Pero es que, oye, una cosa, es que aun cuando Maduro concluya en el 18, debe propiciar el clima de paz y tranquilidad en ese país para que la gente se maneje tranquila y no violando cada día, cada instante las normas del país, violentando sus leyes, imponiendo, ¿cómo se llama esto? Decretos por encima de la ley. Por ejemplo, Maduro le prohibió a Capriles ser candidato presidencial por casi 20 años. ¿Pero quién te dijo eso? ¿Y con qué derecho? Y claro, ¿Con qué el derecho de elegir y ser elegido es un derecho universal. Un derecho universal. Universal. Entonces tú no puedes estar por encima de eso. Esas son todas las cosas que pasan en ese país. Uno dice, bueno, o está muy loco todo. Bueno, el tiempo no fue. Qué penoso. Nosotros esperamos que Venezuela pueda reencauzar sus caminos, por esos caminos de gloria que algunos días vivió. Porque definitivamente Venezuela no puede armar un camino como lo armó Cuba. Ya son escenarios totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y Cuba lo que le espera es aperturarse a la democracia, sea en esta década o en la siguiente, pero tendrá que hacerlo. No pudieron la FARC en Colombia con 50 años. Pudieron, así mismo. Entonces, ojalá Maduro entienda que la mayoría del pueblo venezolano puede elegir el cambio o la continuidad de lo que está pasando allí. Claro. Y debe aperturarse a que eso se dé. Bueno, agradecerles como siempre a ustedes la amabilidad de su distinguida compañía, a estos servidores, Nino Peña y Edwin de la Cruz. Nosotros deseándoles a ustedes feliz resto de este día y hasta nuestra próxima entrega. Panorama Actual.